Gracias a todos y todas por acompañarnos. Yo soy Alfredo Fernández, soy el director de la Escuela de Comunicación y junto con la profesora Gabriela Ramos organizamos esta actividad destinada a estudiantes, docentes de nuestra carrera de comunicación, pero también colegas periodistas de la ciudad y de otras partes de la provincia o aquellos que se estén sumando. Les agradecemos a todos. Sabemos que es un día de semana a las 10 de la mañana, pero bueno, este interés que tenemos y gracias a la profesora Verónica Forchino que nos ofrece poder realizar esta actividad de intentar entender en un rato que nos pueda explicar ella cómo es esto de la lectura de los datos estadísticos que desde hace 6 meses estamos intentando explicar a la audiencia, a nuestros oyentes, a nuestros lectores, y más que achatar la curva, el pico y eso, no sabemos mucho más que decir. Y repetimos cosas que nos parece que se entienden y realmente no sé si alguien las entiende. Así que gracias, Verónica, por sumarse. Le agradezco también que están presentes a la señora vicedecana, la doctora Karina Franciscovich. Gracias, Karina, por acompañarnos. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo Muy te bien, va? gracias. Y gracias también a Isabel Ampuero, la secretaria de Extensión. Isabel, no sé si querés decir algo antes de empezar. Sí, buenos días a todos. Bueno, quería felicitar nuevamente a la Escuela de Comunicación que ha estado muy activa con las actividades de extensión, felicitar a todo el equipo de trabajo y bueno, y agradecerle también a la profesora Verónica Forchino que bueno, va a brindarnos sus conocimientos hoy con un tema, como bien dijo Alfredo, tan importante hoy, ¿no? Que podamos entender todos aquellos datos que andan dando vuelta por allí y que esté destinado a los comunicadores sociales, me parece que es muy importante que justamente puedan hacer esa lectura de cuáles son las necesidades en la actualidad y los conocimientos que la universidad puede brindar de esta manera, ¿no? Sí, me parece que ese justamente es el objetivo de estas convocatorias de extensión, así que bueno, los felicito. Gracias, Verónica, por sumarte, te han logrado captar con varias actividades, así que bueno, Muchas gracias a todos. ustedes. Y bueno, los dejo con nuestra vicedecana Karina, que también nos acompaña hoy. Karina, ¿qué decir? Una palabra ya a esta altura, si no seguiremos demorando. Pero nada, como me siento un poquito parte de esta presentación, de una charla que tuvimos con la profe, hablando de la importancia de cómo un profesor puede, con una actividad pequeñita, tener un impacto en la comunidad. No tenía tan claro que hoy era esta actividad, me alegra que se haya materializado y que tengamos esta oportunidad porque claramente muchas veces hablamos de lo que no sabemos y no, me parece que es fundamental que desde la unidad académica y que nuestros profes hagan este tipo de actividades porque de verdad son de alto impacto. Así que nada, muchas gracias a la profesora y celebro como siempre que nos sumemos desde distintos lugares a colaborar con este tipo de acciones. Nada más. Gracias, Karina. Sí, eso que decís, los periodistas nos caracterizamos por hablar de cosas que no sabemos, así que, pero bueno, por eso queremos seguir aprendiendo y decir más. Gaby, le voy a invitar a Gabriela Ramos, a la profesora que la presente a Verónica y ya comenzamos. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Buenos días a todos, muchas gracias. Hola. Hola. ¿Se escucha, Gaby? Sí, Alfredo. se escucha, Sí. Gaby, sí. Ah, bien, no, porque no veo... Bueno, buenos días, como les decía. Le damos la bienvenida a todos y en especial a la profesora que tan amablemente se ofreció para dar esta charla que sabemos que es muy importante, como decían ya anteriormente mis colegas, en este momento tan especial que estamos atravesando. Bueno, voy a brevemente presentarla. Verónica Forchino es profesora de nuestra unidad académica, es docente investigadora, especialista en enseñanza de las ciencias, convención en estadística, es doctorando en estadísticas aplicadas de las ciencias sociales y además es profesora adjunta en estadística para las carreras de matemática, administración y licenciatura en sistemas. Y vale recalcar que ella, la verdad que está participando en proyectos de investigación en ciencias sociales y es por esto también que nos interesaba que esté con nosotros, ¿no? Porque la estadística desde las ciencias sociales no está abordada en muchos casos, y bueno, y por eso la invitamos a compartir esta charla. Así que muchísimas gracias, Verónica, y bueno, y te dejamos. Muchas gracias.
Explicar un poquito cómo va a ser la dinámica, si las preguntas Sí, las van anotando en el chat o las tal hacen cual. cuando terminan. Bueno, muchas gracias por este espacio, por la presentación, gracias a ustedes por estar, la verdad que mucha gente, así que eso está muy bueno, quiere decir que realmente por ahí había una necesidad de este espacio. Gracias a todos, espero no aburrirlos con números, vamos a hacer todo el intento. Respecto a la dinámica de la charla, yo les voy a pasar una presentación. Este espacio, cuando estoy presentando, no los puedo ver, lamentablemente. Entonces, por ahí lo que les propongo es que cuando les surja alguna pregunta, la escriban en el chat, probablemente pare en el medio, entonces puedo leerlos y responderles, ¿sí? Cualquier cosa, bueno, Gabriel, alguno me avisa si hay muchas dudas y paro antes, ¿sí? Pero sería esa la dinámica. Bueno, cualquier cosa, si no se escucha, de nuevo, no los veo, así que me van avisando. En esta charla vamos a hablar de la lectura, la interpretación de los datos estadísticos para ustedes, comunicadores sociales, y quería comenzar haciendo una pregunta importante que muchos nos hacemos, ¿no? ¿Cómo estamos hoy en relación a la propagación del COVID-19 en este contexto? Y si nosotros vemos los portales, podemos ver mucha información, ¿no? Estos son recortes de diferentes portales que he encontrado en estos últimos días, pero bueno, podemos ver titulares como cerca de 11.000 contagios. Esto nos está diciendo que, bueno, Argentina está bastante mal. Podemos suponerlo, ¿no? Podemos sacar esta interpretación. Después podemos ver algo así, bueno, el mundo superó los 25 millones de contagios. India tuvo en este titular dice que India está superando la cantidad de contagios, entonces decimos, bueno, tan mal no estaremos, estamos en consonancia con lo que está pasando en el mundo. Seguimos buscando y encontramos, por ejemplo, en un portal de Buenos Aires, que nos dice casi la mitad de los testeos de la provincia dan positivos. Esto es de la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá nos mató, ¿no? ¿Qué significa esto? No tenemos idea qué está sucediendo. Seguimos un poquito más. También este es un informe de la Cámara de Laboratorios de Bioquímicos, es de Buenos Aires, de uno de los operativos que se hizo de testeo masivo, que dice 1 de cada 10 porteños que se testeó tiene anticuerpos contra el coronavirus. Acá decimos, bueno, podemos interpretar, estamos llegando a la inmunidad de rebaño de la que tanto hablamos, ¿no? Tenemos bastantes personas con anticuerpos, quizás no estamos tan mal. En definitiva, podemos ver algo así también, supongamos, con más de 300, esto es del 25 de agosto, está un poco desactualizado, las noticias son día a día, así que, pero bueno, tenemos esta información, con más de 350.000 casos, la Argentina es el 12º país en el mundo con más contagio de coronavirus. ¡Puf! Perdimos, estamos bastante mal, ¿no? Número 2 en el mundo. En definitiva, toda esta información que nos está diciendo, ¿no? ¿En base a qué datos nos apoyamos para determinar las conclusiones? Y el objetivo de esta charla es justamente aportar desde el punto de vista del análisis estadístico estos conceptos asociados a la lectura, a la interpretación de los datos para poder concientizar a la población sobre la realidad actual a nivel nacional, provincial y municipal, y que la comunicación de esos datos se refleje y sintetice la situación real de la enfermedad en nuestro entorno, en el que nos toque trabajar, ¿no? Y respecto a esto me quiero detener en una nota que salió del doctor Daniel Feierstein, que es un sociólogo, investigador del CONICET, que fue publicada en página 12, el 2 de septiembre, donde señala cuestiones interesantes sobre el fracaso de las estrategias para frenar los contagios. Lo que dice Feierstein es que en una pandemia, o en realidad en cualquier otro fenómeno con consecuencias masivas, la población
no actúa según una racionalidad ajustada a los fines, sino que está atravesada por otras acciones, acciones afectivas, ¿no? Este proceso genera, según este sociólogo, una tendencia como a menguar o a ignorar el riesgo de lo acontecido. Lo que dice es que hay sistemas de defensa psíquica que operan a nivel colectivo y que son la negación y la proyección. Dice, en definitiva, a cualquier persona le resulta muy difícil, o nos resulta muy difícil pensar que nos puede suceder algo, ¿no? Como una enfermedad grave o incluso la muerte. Y también resulta muy difícil aceptar cambios en la vida cotidiana. Uno de las cuestiones de anticuarentena, por ejemplo, y argumenta que los mensajes de las autoridades, y esto es importante, tales como algunas que se pueden escuchar, ¿no? Estamos bien, la situación está controlada, ya pasamos lo peor, la semana que viene baja, el sistema de salud va a resistir, no va a haber colapso. Todo eso lo único que hace es ratificar estos sistemas de negación. Incluso explica sociológicamente lo que pasó en España, ¿no? El momento en el que la sociedad logró entender que la cosa estaba mal. Lo que dice ahí es que durante el momento más crítico de la pandemia, las autoridades apelaron a un mensaje directo para despertar a la población y así lograr que respeten las medidas de prevención. Dice, el por qué bajó el pico en Italia o en España, el miedo de la gente pudo vencer ese mecanismo de negación. Sucedió alcaldes gritándole a la población que ya no sabían más qué hacer, que por favor, si no se quedaban de una buena vez en sus casas, perderían a sus seres queridos. Bueno, eso, lo que dice Feuerstein, es que logró vencer a los mecanismos de negación. En este sentido, vi otro investigador, Roberto Echenique, que es un investigador del CONICET y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, habla de la inmunidad del susto. En sintonía con lo que dice Feuerstein, habla de que en España y en Italia los casos bajaron porque la gente se asustó. Entonces, la primera pregunta que surge es, bueno, ustedes comunicadores, ¿qué les estoy diciendo? ¿Que deberían asustar a la población? No, lógicamente esa respuesta yo no la sé. No soy ni socióloga, no soy comunicadora tampoco. En esta conversación mi objetivo es revisar por ahí, profundizar, darles mayor información técnica y estadística para poder analizar e interpretar los datos que ya estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y cómo aprovechar esas herramientas para poder aportar desde nuestros lugares a que tanto el país, la provincia, el municipio salga de esta situación de la mejor manera posible. Y es importante esto, que ya estamos acostumbrados a ver los datos, ¿no? Entonces, primer punto, ¿cómo se muestra la información? Bueno, acá yo recabé un par si bien hay muchísimas formas en las que se muestra la información, tomé, por ejemplo, una captura de pantalla de la aplicación COVID-Info. La aplicación COVID-Info es un desarrollo de un becario del Centro de Investigación y Transferencia de Santa Cruz. Está desarrollado acá por la universidad, está disponible y es muy interesante porque lo que hace es brindar datos gráficos del mundo, del país, en tiempo real, digamos, se actualiza cada 3 minutos, me parece. Bueno, y nos ofrece una información de esta manera, ¿no? Tenemos estas infogramas o información gráfica. También tenemos la información oficial. Sabemos que la información oficial proviene del canal en la provincia, ¿no? Proviene del canal Saber para Prevenir. Esta información fue mostrada de muchas maneras diferentes. Hoy encontramos en el canal oficial un mapa como este, donde nos muestra cantidad de casos activos, acumulados, recuperados, nos muestra esta información. En el medio hemos visto algo como esto que está a la izquierda, a donde también incluían los test realizados. En un principio la información se brindaba a través de tablas, a donde estaba bien discriminado por localidad, la cantidad de casos sospechosos, positivos. Incluso también la forma de distribución de esta información fue variando en función de las necesidades y las realidades de la población. En un principio esta información se daba dos veces al día, una actualización de 2 veces al día.
a partir de más o menos mediados de agosto, se tomó la decisión de informar una vez al día y lo que pasa en el día anterior. Entonces, bueno, tenemos muchísima información, ¿sí? Porque en realidad hay mucha información, pero la pregunta es, ¿qué nos dice esta información, no? ¿Qué podemos sacar de esto? ¿Esta información expresada como tabla o como un texto está generando impacto o ya estamos acostumbrados a verlo? Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿qué miramos en los gráficos? Y al ver qué miramos en los gráficos, lo que yo hice en este caso fue detallarme o quedarme con lo que sucede en Río Gallegos, porque hoy en Río Gallegos, dentro de nuestra provincia, es el lugar a donde hay y está determinado que hay transmisión comunitaria y sabemos que tenemos un brote bastante fuerte. Entonces lo que hice fue hacer un gráfico con todos los datos que tenía el Ministerio de Salud y Ambiente en el portal Saber para Prevenir. Entonces, podemos observar algo como esto, ¿no? Tomé casos acumulados desde el 7 de julio, que fue cuando empezó este brote, hasta, hice un corte el 3, o sea que es bastante actual, ¿no? Y podemos observar algo como esto. Bien, ¿qué vemos en este gráfico de casos acumulados en Río Gallegos? Y vemos claramente vemos que la cantidad de casos confirmados crece cada vez más, ¿no? Y que cada vez más grande. Por supuesto, me dirán ustedes, bueno, la curva es exponencial, todos lo sabemos, nos hemos cansado de escucharlo, ¿no? Sabemos también que la curva exponencial lo que nos dice es que habla de el contagio, ¿no? Que si tenemos una persona contagiada, esta puede contagiar por lo menos a 3 y en un rato esto se hace lo que vemos, ¿no? Una cantidad de casos que nos está diciendo, bueno, la enfermedad es muy contagiosa. Entonces, la primera respuesta que ver en estos gráficos es enfocarse en la evolución, el ritmo que se llama, ¿no? El movimiento de este contagio. Y para poder ver eso, lo que deberíamos hacer es ajustar un poco el lente, ¿no? Hacer un pequeño ajuste. Si nosotros quisiéramos ver una primera verdad en estos gráficos acumulados que hemos visto, primero deberíamos cambiar de foco. La idea es achicar los números grandes que teníamos en el eje de las Y, el eje vertical, teníamos números muy grandes, que era la cantidad de casos acumulados. Bueno, queremos achicar esa escala y ampliar los números chicos del eje horizontal. Ojo, esto no es una trampa, ¿no? Esto no es una forma tramposa de mostrar los números. Es lo que en matemáticas se llama un cambio de escala. Un cambio de escala lo podemos comparar con una ampliación de una imagen. Supongamos tenemos una imagen de un paisaje y si nosotros la ampliamos y le hacemos zoom, podemos ver que un punto allá a lo lejos era una persona, suponemos. Entonces, este cambio de escala lo que hace es generar un nuevo eje vertical, donde ahora, en vez de estar la cantidad de casos acumulados, que recordemos que era el resultado de una potencia, ¿no? Porque ahí decimos eso, de ahí viene el nombre exponencial. Ahora, esos valores son más chicos porque aplicamos un logaritmo y vemos qué pasa. Bien, obtenemos con los mismos datos anteriores este tipo de gráfico. Este eje se llama semilogaritmo, porque hemos aplicado logaritmos solamente a los números grandes que corresponden al eje de la Y. Entonces, podemos ver en este gráfico que está como formado por partes que parecen rectas. Ahora ya no es más una curva que va creciendo, sino que podemos verlo por tramos y cada uno de esos tramos parecen rectas, ¿no? Entonces, podemos ver y analizar esos tramos y vemos que al principio de este brote teníamos o podemos unir gráficos y observar una recta con una inclinación o con una pendiente bastante grande, ¿sí? Luego podemos seguir analizando diferentes momentos y vemos que esas rectas van moviéndose o teniendo una pendiente mucho más grande, o sea, es decir, inclinándose más hacia el eje vertical, o con una pendiente un poco más baja. ¿Qué nos dicen
esa pendiente de las rectas o esas rectas. Esas rectas nos ayudan a saber cada cuánto se duplican los casos. Es decir, mientras más grande sea la pendiente, mientras yo tenga una recta más inclinada hacia el eje vertical, nos está diciendo que más rápido se van a duplicar los casos. Y mientras más horizontal sea, la duplicación de esos casos es cada vez menor. Bien, entonces acá en este brote en la ciudad de Río Gallegos, nosotros podemos observar que vemos entre el día, dentro de los primeros días, esa pendiente era muy grande y nos está diciendo que los casos se duplicaron muy rápidamente, ¿no? Luego acá yo marqué el corte donde se determinó el aislamiento social preventivo obligatorio nuevamente en la ciudad de Río Gallegos el 1 de agosto y bueno, a través de ese corte podemos ver cómo ha ido evolucionando y sacar algunas conclusiones acerca de cómo es que ha ido evolucionando, si ha bajado o no esa pendiente, nos está un poco hablando de la cantidad de días que demoren en duplicarse los casos. Y con esa cantidad de días que demoran en duplicarse los casos, pasamos a la famosa tasa de duplicación. La tasa de duplicación o los días de duplicación es lo que el gobierno nacional tomó como cortes para determinar los tipos de fases, ¿no? Estos días de duplicación están relacionados justamente con la pendiente de esas rectas que les mostré antes, ¿no? Entonces, lo que se hace es medir cada cuánto tiempo se duplican los casos de acuerdo a la velocidad de crecimiento de la enfermedad. Y para esto en general hay diferentes criterios. Utilizar una ventana de 5 días, he visto distintos criterios, utilizar una ventana de 5 días, de 7 días. De todos modos, esos distintos criterios no nos dan resultados que varían demasiado. Siempre que no existan otros factores que afecten a la cantidad de registros diarios, pero eso lo vamos a dejar para el final. Mientras la cantidad de registros diarios se mantenga constante, entonces no importa si tomamos 5 o 7, no hay una variación muy grande. Entonces, a nivel nacional se acordó que para calcularla se usa una ventana de 7 días. Es decir, se analizan periodos iguales para estudiar el ritmo o movimiento medio semanal de la enfermedad. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cómo se calcula? ¿Y qué es? El tiempo de duplicación es algo bastante fácil, está la formulita ahí. De todos modos, la fórmula no interesa mucho. Lo que quiero mostrarles es cómo se calcula. Bien, está logaritmo natural, SLN es logaritmo natural de 2, sobre algo que se llama tasa de contagio. Primero, ¿por qué logaritmo natural de 2? Recordemos que estamos asumiendo que la evolución de esta enfermedad tiene una forma exponencial, ¿sí? Es decir, de una potencia. Y como ya dijimos antes, una forma fácil de trabajar a esta forma exponencial es trabajarla en escala logarítmica. Entonces se toma todo eso en escala logarítmica porque incluso ustedes vieron recién en el gráfico, es más fácil de interpretarlo en esa escala. Y dos, ¿por qué? Porque lo que nosotros queremos saber es estimar el tiempo en el que lleva a duplicar la cantidad de casos. Es decir, si hoy tenemos 4 casos, ¿cuánto tiempo nos va a llevar el llegar a 8 casos, por ejemplo? Y en el denominador aparece algo que se llama la tasa de contagio. ¿Y de dónde sale la tasa de contagio? Bueno, la tasa de contagio es un estimador. Un estimador es un parámetro. Estadísticamente es un parámetro que nosotros suponemos válido con una cierta cantidad de datos de la muestra. Y justamente eso tiene que ver con el gráfico semilogarítmico, que ese gráfico es muy similar a una recta, ¿no? O al menos la unión de tramos de recta. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos estimar ese parámetro a partir de lo que se llama en estadística una regresión lineal. Una regresión lineal es un método en donde nosotros armamos un modelo que suponemos ahora ya no más exponencial, sino suponemos ahora que es lineal y nos permite estimar los parámetros cuando el comportamiento, digamos, al menos en una cierta cantidad de días, es
lineal, o más o menos se asemeja a una línea. En estadística, obviamente, no es matemática exacta, sino que la estadística se encarga de trabajar datos con variabilidad, datos aleatorios. Por lo tanto, esto de pensarlo como una recta no es una recta como la fórmula matemática, sino que se aproxima y está muy cercano a lo que podemos pensar y modelizar como una recta. Bien, entonces, lo que se hace es tomar la pendiente de la recta para cada fecha, que es un periodo de 7 días. Fíjense, acá yo les puse una partecita de la tabla, después esta tabla yo se las puedo compartir, por ahí estaría bueno, si les interesa, incluso lo único que tienen que hacer es ir completando los datos y van a tener estos gráficos que yo les estoy mostrando. Entonces, tenemos la cantidad de casos activos que vimos que se comportaban de esta manera exponencial. Estos casos activos vamos a volver en un rato, los acumulados. Lo que hacemos para generar esta nueva escala es sacar el logaritmo de los casos acumulados y luego sacamos la pendiente de la recta, que la pendiente de la recta se calcula, como ya dije, es un estimador, es un valor, es un parámetro estadístico, donde se toman 7 días y se calcula la regresión lineal de los valores de esos 7 días. Y nos da diferentes pendientes en los grupos de 7 días. Con esa pendiente, ¿sí? Con esa pendiente vamos a tener en cuenta la tasa de contagio, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa pendiente, tenemos la tasa de contagio. Haciendo esa fórmula tenemos el tiempo de duplicación. Lo que demora, el ritmo que tiene el contagio de la enfermedad, lo que demora en duplicar la cantidad de casos. Bien, y entonces lo que tenemos con estos datos, o lo que podemos observar en estos datos, es algo como esto, ¿no? Gráficamente se puede, cada uno de esos números que mostré en la tabla se pueden representar por un gráfico de esta manera. Bien, y estos son los días de duplicación para los diferentes días, tomando como, nuevamente, estamos, en este caso estoy analizando solamente los casos de Río Gallegos, no de toda la provincia, y tomo como día 1 el día 7 de julio, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento se puede observar algo como esto. Ajá, bien. ¿Qué vemos en este gráfico? Lo que vemos son cuestiones bastante interesantes, porque acá podemos decir mucho, ¿no? Podemos ver que mientras más pequeña sea esta barra que tenemos acá, mientras más chica sea, más rápido crece el contagio. Está en consonancia con lo que les mostré hace un ratito, donde la pendiente en el día entre el 13 y el 15 era muy alta. Fíjense que justamente estos días de duplicación están más o menos, en un principio estaban en 2 días. Luego esto va modificándose, esto es una modificación semanal, ¿no? Se modifica semanalmente esta tasa y analizamos y va subiendo la cantidad de días. Hoy está entre 18 y 19 días de tiempo de duplicación. Vemos algunos cortes, por ejemplo, bueno, sabemos que el día en este análisis sería el día 25, corresponde al 1 de agosto, se terminó el aislamiento social preventivo obligatorio. En ese momento estaba en menos de 9 días los días de duplicación de la enfermedad. Esos días fueron subiendo. Yo dejé el techo de 25, ¿por qué? Porque ese techo de 25 es justamente el que estaba determinado a nivel nacional, que si había una provincia o un municipio que tuviera más de 25, este valor de 25 o un poco más de la tasa de duplicación, iban a poder abrirse, tener más o menos el 100% de la población movilizándose, ¿no? Entonces, fíjense que
En este caso, en estos gráficos, nos está diciendo que más o menos el promedio en estos últimos días está entre 15 y 20 días. Ustedes dirán, bueno, pero entonces eso no es tan, digamos, no es tan rápido. Obviamente depende de algunos otros factores, ¿no? Vamos a ver otros factores como la cantidad de casos activos, pero todavía falta muchísimo para llegar a esos 25 días y lograr mantenerlos, porque esto es muy dinámico y va subiendo y bajando. Y mientras más baje esa barra, más complicados estamos porque los días de duplicación son menores, quiere decir que la enfermedad se está moviendo mucho más rápido. ¿Bien? Bueno, acá no sé si hay preguntas, voy a salir un ratito como para ver antes de continuar con otro gran interrogante que es ¿qué curva se debe aplanar? Por ahora no, en el chat no han escrito Bueno, Verónica, perfecto, pero bueno, avanzamos un poquito más y en todo caso vemos si hay más genial, consultas atrás del chat. Gracias. perfecto. Continuamos entonces. Bueno, aplanar la curva. Aplanar la curva es algo que, nada, lo hemos escuchado, lo venimos escuchando desde hace bastante tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué curva vamos a aplanar? Porque la verdad que la curva de casos acumulados no tiene nada de plana, ¿no? No tiene nada no hay por dónde aplanarla, diríamos. Bueno, ¿qué curva debo aplanar? ¿Cuáles son los números que yo debería entender para ver si estamos cerca del límite que tiene el sistema de salud para dar respuesta ante la pandemia, que es uno de los principales problemas, ¿no? Sabemos que el sistema de salud tiene una cierta capacidad, que está marcada sobre todo por la cantidad de camas disponibles, especialmente las camas de UTI, también obviamente teniendo en cuenta otros factores como la cantidad de recursos disponibles del sistema sanitario, etc. Esta capacidad límite es la que nosotros podemos interpretar en los gráficos como ese techo que nuestra curva nunca debería superar, ¿no? Ese sería nuestro techo. Pero ahora, ¿qué curva? ¿Cuál es la curva que no tiene que superar ese techo? Bien, entonces nosotros volvemos al gráfico que les había mostrado al inicio, a donde teníamos una curva que correspondía a la cantidad de casos acumulados, pero esa curva, ¿no? Primero que no es para nada aplanada, pero aparte representa toda la cantidad de casos confirmados acumulados en el tiempo. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es decir, nos muestra la cantidad de personas que dieron positivo al COVID-19 desde el inicio de la pandemia, o en este caso desde el inicio de este brote que estoy analizando en este momento. Pero sabemos que de esos casos confirmados, muchos fueron dados de alta y otros fallecieron. Es decir, que por una situación u otra no van a ocupar camas, ni van a necesitar asistencia y tampoco contagian. Entonces, las personas que quedan, que son lo que nos interesa y lo que nos preocupa, son lo que se llaman los casos activos, ¿sí? Los casos activos es esta curva que se ve en verde, que corresponde a la cantidad de casos acumulados menos los recuperados y los fallecidos. ¿Bien? Es decir, si nosotros solo prestamos atención a la cantidad de casos acumulados, vamos a perder esta distinción entre los grupos. Casos activos por un lado, recuperados y fallecidos por el otro. Bien, entonces, ¿por qué nos interesan los casos activos? Porque sabemos que estos son los casos que necesitan o pueden llegar a necesitar asistencia hospitalaria. Y además, estos son los casos que siguen contagiando. Sabemos también que una parte muy pequeña de esa población, alrededor del 2%, necesitaría un respirador o estar en unidades de cuidados intensivos. Ese 2% es también estimado y está estimado con valores históricos
analizando lo que sucedió en el mundo y principalmente en China y en Europa, a donde ya han pasado gran parte de lo que estamos pasando nosotros en Latinoamérica, en Argentina, en este momento. Entonces, se estima que alrededor del 2% de los casos activos podrían llegar a necesitar asistencia en el sistema de salud, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? ¿O qué nos debería preocupar? Nos debería preocupar la cantidad de casos activos. Bien, y más crítico aún, analizar que esa cantidad de casos activos, analizar la cantidad de casos activos que están internados en la UTI y que eso se mantenga por debajo de ese techo que habíamos puesto que corresponde a la capacidad que tiene el sistema de salud para atención de esas personas. Entonces, si yo, volviendo al gráfico, acá en otra escala un poquito más grande, se observa la misma curva que vimos recién, la verde corresponde a los casos activos hasta el día 3 de septiembre, y si nosotros hacemos un corte esto corresponde nuevamente a la curva de casos activos, y esto correspondería a la capacidad de UTI en la ciudad de Río Gallegos. Entonces, fíjense qué es lo que nos debería preocupar, ¿no? Esa diferencia que hay entre cantidad de casos activos y la capacidad de respuesta que tiene el sistema sanitario es lo que debería ocuparnos, ¿sí? Ahí hay una cuestión importante. Ahora bien, dijimos, el 2% de esos casos activos podría llegar a necesitar atención hospitalaria. Entonces nosotros podemos usar otra estrategia y decir, bueno, podemos estimar ese 2% y no dejarnos llevar por esta diferencia tan grande, porque sabemos que de los casos activos hay muchos, la mayoría no necesitan, o sea, lo pasan sin ningún problema, incluso muchos casos asintomáticos. Entonces en esta enfermedad en particular, solo el 2% necesitaría asistencia o cuidados intensivos. Entonces podemos estimar a partir de la curva de los casos activos que tenemos, cuántos son los que necesitarían, los que pueden necesitar asistencia. ¿Y qué nos queda? Algo como esto, ¿no? Fíjense que se achicó el eje vertical, es decir, ahora el tope hasta el día 3 del 9 es de 30, sacado como estimado, pensando que el 2% de los casos activos podrían necesitar asistencia, entonces yo puedo estimar ese 2%. De nuevo, esto no son los datos oficiales, es una estimación, es algo que nosotros podemos hacer en función de esta información que tenemos estadística de otros lugares, decir, bueno, ¿cuánto llegaría a ser o cuánto podría llegar a ser ese 2% del que tanto se habla? Entonces ese 2%, sí, perdón. Verónica, te interrumpo un segundo, porque Dígame. tengo dos preguntas. Una Sí. es, que nos hacía Dafne, ¿la tasa de duplicación y la tasa de contagio es lo mismo? La tasa de duplicación y la tasa de contagio. Bien, no, ahí yo creo que estás hablando de tasa de contagio, estás hablando del R0. Esa tasa de contagio, ahora después, si quieren en un ratito les cuento un poquito más de qué se trata. Pero la tasa de duplicación son los días en los que demora. ¿Cuántos días demora en duplicarse la cantidad de casos nuevos? Mientras que esa tasa de contagio que corresponde a lo que se llama en epidemiología el R0, que todos también lo hemos escuchado. El R0 lo que nos dice o lo que nos marca, lo que nos muestra la capacidad de contagio que tiene la enfermedad, es decir, cuán contagiosa es, ¿no? Eso me parece que es a lo que te referías, Dafne, ¿puede ser? Dafne, sí. Dafne. Me parece que a eso te referías, y no es lo mismo. Uno está hablando de días de duplicación y el otro está hablando de cuán infecciosa es una enfermedad. Ese R0 se usa en epidemiología. Es un concepto muy fácil de entender. Justamente es, bueno, cuán infecciosa es cualquier enfermedad. Esto se hace para cualquier cosa, ¿no? La capacidad de contagio que hay.
Ese R0, supongamos, si ese R0 es 3, significa que un infectado es capaz de producir 3 nuevos infectados. ¿Sí? Está diciendo, bueno, ¿cuán infeccioso es esto? R01 nos está diciendo que 1 es 1 a 1 la relación, entonces ahí no existiría epidemia porque rápidamente esto se disuelve en el tiempo, la enfermedad se disuelve y no se propaga en el tiempo. Ese R0 es una característica de la enfermedad, ¿sí? Pero influyen un montón de otros factores, entonces es muy difícil calcularla para alguien que no está en epidemiología, incluso para mí. ¿Por qué? Porque incluye no solamente las características propias de la enfermedad, sino que influyen el tiempo de incubación, la existencia de portadores asintomáticos, también la distribución geográfica. El R0 depende de la densidad de población del lugar a donde lo esté calculando, no sé, la estacionalidad, es decir, en qué temporada está, la edad, el sexo. Hay muchísimos factores que influyen para calcular ese R0. Es muy fácil de entenderlo cuando te dicen, bueno, tenemos un R01 o un R0 más de 1 o menos de... Eso es fácil de entenderlo. Difícil de calcularlo, pero fácil de entenderlo. Y distinto de los días de duplicación. Los días de duplicación son cuánto tiempo demora en duplicarse la cantidad de nuevos casos. Está bien. Hay una consulta de Cintia. Cintia dice, la cantidad de camas UTI no es un dato que nos brinde el Ministerio de Salud. ¿Cómo realizamos un gráfico confiable? Sobre esto, yo tengo el dato, son 14 camas UTI que tiene el Hospital de Río Gallegos para COVID, ¿sí? Y haciendo tu relación, Verónica, en el día de ayer el parte oficial de gobierno dice que Río Gallegos tiene 1.341 casos activos. 1.341. El 1% es 13, el 2% es 26. Vos dijiste que el 2% de los casos activos van a necesitar UTI con respirador. Si yo hago esta cuenta, claro, quiere decir que estoy en un déficit de 12 camas UTI al día de ayer. ¿Es correcta esa lectura? Es correcta, en definitiva, a ver, la estimación, de todos modos hay que tener en cuenta esto, ¿no? Esto que dije del 2% no es una certeza matemática, es una estimación. Un estimador tiene variabilidad, ¿no? La variabilidad de los estimadores son justamente los otros factores que influyen en la enfermedad para que la hacen muy poco manejable, ¿no? Depende porque sabemos que hay mayor riesgo cuando hay mayores de 60 años involucrados, que hay mucho menor riesgo cuando son menores, o sea, hay otros factores que afectan. Pero en esta estimación, justamente, la situación es la que vos decís, o sea, acá, al día, que es lo que continuaba, digamos, al día 2 del 9, la estimación ya está saliendo del techo que nosotros deberíamos estar cuidando. ¿Sí? La estimación ya está superando ese techo. Respecto nuevamente a la información oficial de camas o capacidad, esa capacidad o ese techo puede ir variando en función, no sé, por ejemplo, ahora vinieron y trajeron más insumos y vinieron más médicos, quizás ese techo puede ir variando. Pero sí hay que tener en cuenta que alrededor de lo que sabemos es el tope en el cual los casos activos estimados no podría llegar a superar. Y hoy lo que está pasando es que esa estimación de pacientes que podrían llegar a necesitar asistencia estaría sobrepasando del techo. Entonces, eso nos está diciendo un poco que la situación no es tan sencilla y no estamos en un momento muy bueno en relación a la pandemia, ¿no? Exacto, bien. Bueno, seguimos entonces, gracias. No, por favor, seguimos entonces. Seguimos más preocupados, pero bueno, seguimos. Sí, exactamente, pero también hay otros factores, porque como dije al principio, y por eso incluí estas cuestiones de sociólogos y cuestiones sociales, ¿no? Hay muchos otros factores que, por lo que no podemos detenernos solamente en cuestiones de números, ni siquiera en cuestiones sanitarias solamente, porque esto es toda una cuestión social,
compendio social que hay que verlo desde muchas aristas. Desde la arista de los números, lo que nos está diciendo es esto. Las otras yo no las puedo conocer, pero los números nos están diciendo esto. Y también hay que tener en cuenta que achatar esa curva implica que no vamos a tener un pico tan alto como el que se ve ahí, pero sí lo vamos a tener más tarde. Es decir, el tiempo en el que estamos en esta situación se extiende, ¿no? Entonces, entender esta evolución, la evolución de la enfermedad y el efecto que tienen cada una de las medidas, también ayuda a decidir cuál es el camino que tenemos que tomar. Ayuda a los gobiernos a definir el camino que tienen que tomar, ayuda a ustedes comunicadores también a definir, bueno, cómo voy a informar las cosas en este momento, y a nosotros como pobladores, como personas comunes, a ver qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de los momentos, ¿no? Bueno, pasa otro tema, el tema de las comparaciones. Y vuelvo a una de las notas que puse al principio, ¿no? Esto de las comparaciones y ranking es algo que también encontramos diariamente, ¿no? Nos dicen, bueno, a ver cuál país está primero, cuál está segundo. Bueno, estos rankings, la pregunta sería, ¿estos rankings nos da o nos sirven estos datos así para comparar el impacto de la pandemia en los diferentes países? Esta información que está dada aquí, a donde lo que nos dice es, bueno, la cantidad de casos acumulados en cada uno de los países, nosotros estaríamos número 12, Estados Unidos número 1. ¿No nos está diciendo algo o podemos sacar algo de eso? En primer lugar, hay una cuestión muy importante que tenemos que tener en cuenta y que no nos permite una comparación muy, muy liviana, y es claramente que la cantidad de habitantes en cada uno de los países es muy distinta, ¿no? Entonces, es imposible, con la cantidad de casos acumulados, comparar un país con otro. Una primera herramienta que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de comparar los datos es que debemos analizar todo en la misma unidad. Es decir, no podemos comparar peras con manzanas, no podemos comparar los números que da en un país con los que da en otro, porque la cantidad de habitantes en esos países difiere, ¿sí? Entonces tenemos que buscar la manera de que todo quede en la misma unidad. Y para buscar esa manera de que todo quede en la misma unidad, se utilizan las tasas. Las tasas por cada 100.000 habitantes, por ejemplo, o por millón de habitantes. ¿Qué significa esa tasa por cada 100.000 habitantes o millón de habitantes? Bien, lo que se hace es decir, bueno, yo tengo la cantidad de casos acumulados o casos nuevos, lo que quiera analizar, en este caso son casos acumulados, entre todos los habitantes de un país. Si yo logro unificar, analizar, si de esos habitantes del país saco 100.000, ¿cuántos estarán infectados? Ya eso no varía, no difiere o no hay una unidad diferente si lo mido en Argentina o lo mido en Estados Unidos o lo mido en la India, porque estoy sacando la misma cantidad de personas. Digo, si de esos saco 100.000 personas, analizo 100.000 personas de ese país, ¿cuántos son los que están infectados? Ya es la misma unidad para todos los países. Entonces, una primera aproximación para poder comparar y ver cómo estamos es analizar las tasas, ¿no? Bueno, acá está un poquito, esta está, a diferencia de esta, que es del 25 de agosto, esta está actualizada el 5 de septiembre con los datos que saqué de la aplicación COVID Info. Pero más o menos, fíjense que acá estaba 12 Argentina, acá está 10, pero bueno, más o menos no varió demasiado. Seguimos en el top 10 de casos confirmados. Y entonces, como les decía, acá son casos confirmados. Bien, no podemos compararlos así nomás, calculamos la tasa, cada 100.000 habitantes. La podemos calcular cada 100.000 habitantes, cada millón de habitantes, eso también se puede realizar cada la cantidad de habitantes que yo quiera, ¿no? El tema es justamente unificar la unidad de medida, que todos estén en la misma unidad de medidas, y de esa manera se puede comparar.
Entonces, si nosotros hacemos casos confirmados por cada 100.000 habitantes, bueno, lo que vemos es que este ranking varía un poco. Acá los voy a poner a los dos. El ranking de casos confirmados y el ranking de casos confirmados por cada 100.000 habitantes, ¿no? Teníamos, veamos en el caso Estados Unidos, que estaba primero en la cantidad de casos confirmados, pasa a estar tercero cuando hacemos la tasa cada 100.000 habitantes. Argentina estaba 10, ahora pasa a estar 8, ¿no? Pasa a estar un poquito más arriba de la tabla. Chile estaba al final, ¿no? De casos confirmados. Sin embargo, cuando lo hacemos cada 100.000 habitantes, Chile está en el número 1, en el puesto número 1. Entonces, en esta medida que no depende de la cantidad de habitantes del país, podemos hacer una primera comparación, pero tampoco sería muy válida o muy certera, ¿no? Porque comparar entre estos diferentes países no es nada fácil, no es nada fácil. Primero, si nosotros miramos la cantidad de casos confirmados, eso varía considerablemente por las decisiones metodológicas de cada país. Es decir, a qué personas se testean, cómo se testean, etc. Incluso en nuestro propio país, desde el 14 de marzo hasta el día de hoy, el criterio de casos sospechosos ha variado muchísimo en función del ritmo de esta enfermedad, ¿no? Al principio, entre los primeros días de marzo, el caso sospechoso era aquel que, bueno, provenía de países con transmisión comunitaria confirmada, o provenía de países donde hubiera muchos casos, y además tuviera 2 o más síntomas de la enfermedad por COVID. Bien, entonces ese era caso sospechoso, por lo tanto, a esa persona podía llegar a hacérsele un test, y entonces ahí, con las personas y casos confirmados, son nuestra muestra, en marzo, muestra estadística. ¿Bien? Eso fue cambiando. Hoy sabemos que el criterio de caso sospechoso es muy distinto al de marzo. El criterio de caso sospechoso no hay necesidad de provenir de otro lugar, no hay necesidad de cambió el criterio, fue modificando a menos cantidad de síntomas, a no ser o ser contacto estrecho de un caso confirmado, etc. Mientras, en la medida en la que cambian esos criterios, fíjense que estoy hablando solamente de nuestro país. En los otros países los criterios son muy diferentes o pueden llegar a ser muy diferentes también. Entonces, en la medida que cambian esos criterios, lo que pasa es que nuestra muestra estadística se hace diferente. No es lo mismo tomar elementos de casos sospechosos, considerados casos sospechosos con un criterio, que tomar elementos de casos sospechosos considerados con otro criterio distinto. Ya son muestras diferentes. Y cuando tenemos muestras diferentes, ya estamos como analizando dos poblaciones distintas, ¿no? La muestra, les recuerdo, estadísticamente estoy hablando, no de muestras de PCR. La muestra estadística es una parte que representaría a la población, pero si nosotros la tomamos con un criterio hoy y otro criterio antes, estamos viendo poblaciones diferentes. Entonces, el comparar se hace sumamente difícil, ¿no? Porque ya estamos partiendo, a pesar de que hagamos esta tasa de casos confirmados por cada 100.000 habitantes, ya estamos partiendo de criterios de casos confirmados muy distintos en los distintos países. Entonces, esa comparación nos puede dar alguna indicación, nos puede dar algún dato, pero no es tan certera o no es tan fácil de realizarla, ¿no? Entonces, lo que se hace o lo que se puede hacer es analizar el número de fallecidos. El número de fallecidos por COVID es una medida, en vez de tomar casos confirmados, tomar número de fallecidos. Es una medida un poquito más confiable. ¿Por qué? Un fallecimiento por COVID no dependería, por ejemplo, de cuántos testeos se han realizado, ni del criterio que se haya tomado para definir a un caso sospechoso. O sea, depende menos de la decisión de la que cada país o cada región
tome. Entonces, nuevamente, no podemos tomar la cantidad de personas fallecidas por COVID así sola, porque estaríamos cometiendo el error del principio. Tenemos que analizarla como tasa para que todas las unidades de medición estén en el mismo valor. Entonces acá yo hice, y están las dos tablas comparando casos confirmados por cada 100.000 habitantes, una tasa, y muertes cada 100.000 habitantes, otra tasa. Una dijimos que depende del criterio que se tome para casos sospechosos o las decisiones metodológicas de cada país. La otra no dependería tanto de eso. Y fíjense que acá el ranking o la comparación varía, ¿no? Teníamos Chile, que estaba en el número 1, pasa, por ejemplo, a estar en el número 3. Argentina estaba en el número 8, pasa al número 9, cambia un poquito, cantidad de muertes cada 100.000 habitantes. Fíjense España. España, en cantidad de casos confirmados por cada 100.000 habitantes, estaba en el puesto número 7 y luego pasa al puesto número 2. Es decir, está segundo en la cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes. Vemos acá, entonces, que con el indicador podríamos llegar a analizar o a querer comparar la realidad entre diferentes países. Pero tengo una muy mala noticia, porque incluso si elegimos un indicador que parece muy bueno, también puede haber otros factores que haga difícil la comparación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los otros factores? Y los otros factores pueden ser muchos, que nos dan una variabilidad en las diferentes muestras, ¿no? Por ejemplo, estos países no están en la misma etapa de la pandemia. Digamos, no sería justo comparar lo que está pasando en Argentina, en Chile, incluso en Estados Unidos, con lo que pasó en España o lo que... Digo, porque los estados, los momentos de la pandemia son distintos, ¿no? Están en etapas diferentes de la pandemia. Hay otros factores también que agregan la variabilidad a estas muestras, ¿sí? La densidad poblacional, se sabe que como es una enfermedad que se contagia de persona a persona, mientras un país que tenga mayor densidad poblacional tendrá más velocidad o más casos confirmados, por lo tanto también más muertes cada 100.000 habitantes. Las condiciones sanitarias, la edad de la población también, porque también influye si hay una población más envejecida o menos envejecida. Es decir, comparar no es nada sencillo. Compararnos hoy nosotros con otros países no es nada sencillo. Deberíamos poder encontrar un país que tenga las características similares a las de la Argentina, la mayor cantidad de características similares, sociales, culturales, densidad de población, estacionales incluso. Y además que esté en el mismo momento de la pandemia. O sea, fíjense que es muy difícil. Y es muy difícil comparar, es muy difícil poder determinar también si las decisiones que se toman acá o en cualquier país son acertadas, porque esta dificultad para comparar nos obviamente hace muy dificultosa la comparación con diferentes modelos o diferentes formas de enfrentar esta situación. Verónica, Sí. ¿te puedo hacer una consulta? ¿Te interrumpo Sí. un segundo? ¿Cómo no? Vos sabés que mientras vos estabas hablando, yo recibí el parte del día de hoy, ¿no? Sí, no lo vi. Bien, y lo comparé con el de ayer, porque en el día de hoy cambia el criterio de altas. De hecho, en Río Gallegos, de golpe tiene 734 altas. Entonces, Ajá. de tener en el día de ayer casos activos, digo, siguiendo la lógica que vos estabas presentando, en toda la provincia, 1.417, hoy pasamos a tener 804. Ajá. De golpe los casos activos cambian y la explicación formal que yo tengo en el parte que acaba de enviar hace minutos en el área de prensa
dice que cambia el criterio de, por eso se suman 734 altas, considerando la clasificación del Sistema Nacional de Vigilancia, caso confirmado no activo por tiempo de evolución. O sea, es difícil de comprender. Es difícil de comprender. Claro, Sí. pero la pregunta es, ¿vos podés cambiar en el medio las reglas de juego en medio del proceso? Porque si vos cambiaste, cambian las maneras de ver la curva o los datos. No sé Todo si se te cambia. entiende lo que Sí, digo. sí, entiendo. Es lo mismo que pasa. Lo que pasa es que esto, justamente por eso hay que ver el ritmo de la enfermedad, ¿no? Es decir, como expliqué recién, al cambiar los criterios también de casos sospechosos, me cambia la muestra, es decir, a dónde voy a testear. También el cambiar el criterio de caso confirmado me cambia justamente el parámetro, lo que estoy analizando. En general, lo que se hace, y por eso yo justamente no tomé datos de antes, sino que tomé datos del 7, lo que se intenta o se debería intentar hacer estadísticamente es tomar tiempos, momentos en donde las características son similares, es decir, donde los criterios sean los mismos para haber tomado esos números. Si es beneficioso estadísticamente y numéricamente que cambien estos criterios, obviamente que estadísticamente lo ideal sería que todo esté en un mismo momento, ¿no? Que todo tenga los mismos criterios, para así sería mucho más fácil analizarlo. Ahora, sí, y por lo que he leído en los informes de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, sí, justamente como la enfermedad está, el ritmo es diferente y se toman momentos diferentes, sí existen estos cambios de criterios. Sinceramente, que vos me estás diciendo ahora, bueno, tendría, como vos decís, todo lo que dice es muy difícil de entender, habría que leerlo un poquito más y ver qué fue lo que cambió en este criterio, ¿no? Pero, lógicamente, esta ya sería o correspondería a una nueva muestra, ¿no? Esta, a partir de 804 casos confirmados, correspondería a una nueva muestra que hay que analizar al menos durante 10 o 15 días, a ver qué sucede. ¿Se entiende? Claro, porque haciendo esa lógica del 2%, yo me quedo con la cuenta, al día de ayer me faltaban 14, 12 camas UTI, hoy estoy bien. Hoy estoy bien, claro, exactamente. Por eso te digo, o sea, para poder estimar, nosotros necesitamos tener los datos con más o menos el mismo criterio. Ahora, si los criterios cambian, ¿qué es lo que sucede? Sinceramente esto ahora que terminemos, lo voy a leer a ver qué significan estos criterios, ¿no? Pero si los criterios cambian, ¿qué es lo que sucede en este tipo de enfermedades y más con tanto tiempo de duración? Nos cambia la muestra. Entonces ahora deberíamos tener un corte estadístico, digamos, un corte al día de hoy, y de hoy en adelante ver lo que está sucediendo con este nuevo criterio. Entonces tendríamos otros nuevos casos activos. Entonces es complicado, no es tan simple, no es tan sencillo todo, ¿no? El análisis no es tan sencillo. Perfecto. A ver si había una consulta más. Pregunta, bueno, Dafne, ¿no debería explicarse un poco más técnicamente, así no se difunde información que no es correcta y da malas interpretaciones? Claro, yo me imagino, si vos hoy haces una entrevista a las autoridades y le preguntás respecto del estado o la capacidad de atención del hospital, te van a decir, no, estamos bien, porque cambia el criterio. Si se la hacías ayer, en función de los datos, tendría que haber dicho, estamos complicados. El tema es cómo lo transmitís vos a la comunidad, porque no es que de un día para el otro se habilitaron 12 camas más o hubo 12 egresos de gente que se curó o que falleció. Es muy difícil para el periodista comprender estos datos, pero además comunicarlo de una manera que la gente lo pueda entender sin llevar ni susto, ni miedo, ni terror, pero tampoco decir está todo bien. Es una reflexión más que una pregunta. Sí, tal cual, es una reflexión. Digo, en este entorno donde las cuestiones van variando día a día, es sumamente difícil. De todos modos, yo creo, y estoy de acuerdo con lo que decías, Dafne, de la explicación un poco más técnica. A veces
Digo, yo no creo que ustedes no estén entendiendo lo que yo les estoy explicando, más allá de los números y que quizás no les guste porque no son del área de los números, no es algo tan difícil de entender para la población. Entonces, por ahí mostrar las cosas un poquito más técnicas y más amenas, al menos, o más completas, también dan un panorama completo de la situación y cambia la forma en la que se ve. Yo creo y espero que después de esta charla por ahí ustedes también digan, no, mira, yo pensaba algo diferente, ¿no? Está bien. Yo pensaba que esto era y sí. Hay una pregunta, si se podría comparar con otros datos en otras provincias para confirmar que utilizan el mismo criterio de altas, si serviría. Bien, sí, bueno, justamente eso quería por ahí cerrar el tema de la comparación y me viene muy bien lo que estás preguntando. Nosotros podemos comparar con otras provincias. A ver, los criterios de alta, esto habría que analizarlo y está bueno hacer un análisis de estas cuestiones, a ver cómo se están manejando. Pero los criterios de alta, y tanto como caso sospechoso como alta, están determinados a nivel nacional. Es decir, los criterios deberían ser los mismos en las diferentes provincias. Debería suceder eso porque están determinados a nivel nacional. Lo mismo que esto de las fases y cuánta movilidad hay en las diferentes fases está explicitado a nivel nacional, entonces es posible que exista y poder hacer esa comparación. Lo único que hay que tener en cuenta a la hora de comparar es esto que yo les decía. Comparemos entre provincias y a mí me hubiera encantado, pero no tuve tiempo, pero comparar entre las diferentes provincias de la Argentina, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tomar la información, por ejemplo, de casos activos o si quiero comparar cómo está de nivel de gravedad, por así decirlo, tomar la cantidad de personas fallecidas en esa localidad, trabajarlo como una tasa, es decir, hacerlo siempre cada 100.000 habitantes, y entonces ahí nos daría o podríamos analizar qué está sucediendo. Y podríamos encontrar lo que decían recién, o sea, a ver, hay cosas que no se ven de la misma manera y entonces ahí hacer un enfoque un poco más profundo acerca de qué es lo que está pasando en las diferentes provincias, por ejemplo. Incluso en las mismas localidades de nuestra provincia se podría llegar a hacer. Todo eso es válido, no es que no sirve comparar. Lo único que yo quiero que quede bien en claro es que cuando yo comparo, estoy comparando dos números, pero esos dos números son variables estadísticas que tienen una variabilidad muy grande acorde a todos estos factores que estamos hablando, ¿no? De criterios sociales, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que la comparación nos da un indicio de cómo viene la mano, pero no es unívoca, es decir, no es exacta. Es un indicador hacia dónde podremos apuntar o analizar. Perfecto. Si querés, seguimos. Buenísimo. No sé, espero que no se estén aburriendo demasiado. No les veo las caras, así que... Te digo, empezamos con 28, 29 y estamos en el mismo número. Quiere decir que bien, no están aburridos, entonces. no tenemos abandono. No tenemos seguir. bajas. Igual falta poquito para que termine esto y charlamos un rato. Bueno, el último, creo que es el último tema que les quería comentar, es otro del que se habla mucho, que es el de la tasa de positividad. Que volviendo a uno de los recortes que mostré al principio, es algo como esto, ¿no? La cantidad nos dice, bueno, la tasa de positividad es un dato que hace poco tiempo, antes no lo escuchábamos hablar, pero hace poco tiempo apareció en los medios, en los entes oficiales y demás, la tasa de positividad. ¿Qué es la tasa de positividad? Bueno, la tasa de positividad es muy fácil, lo que nos dice es el porcentaje de casos positivos en función de la cantidad de test que se realizan, ¿no? De cuántos test, cuántos nos dieron positivos. Y eso nos da un porcentaje, un valor numérico, que nos indica, en este caso este 45% de esta nota, nos dice que, bueno, el 45% del total de test fueron positivos. Lo que nos dice, o lo que señala esta tasa de positividad es
si estamos pudiendo encontrar adecuadamente a las personas infectadas en la población. Y por eso la Organización Mundial de la Salud lo toma como mucho mejor indicador que la variable test por millón de habitantes. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud y recomienda es que un 10% debería ser el máximo, el tope, para esta tasa de positividad. Entonces, si tenemos una tasa de positividad de 10% o menos, lo que nos está diciendo es que somos lo suficientemente exhaustivos para determinar, por ejemplo, los casos asintomáticos y de esa manera ralentizar. Recuerden que lo que nosotros queremos hacer y hasta obtener la vacuna es ralentizar la cantidad y los días de contagio, digamos, de esta enfermedad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo que dice es que, o recomienda, el que la tasa de positividad sea el 10%. Bien, en la misma página de la Organización Mundial de la Salud tiene una sección que es con datos, donde tenemos tablas y tenemos los datos puestos numéricamente. Y de acá yo saqué cómo fue variando la tasa de positividad en la Argentina a partir de marzo y hasta, bueno, acá en este gráfico se ve hasta agosto, pero estaba hasta septiembre. Fíjense que la tasa de positividad se fue elevando y se fue elevando en la medida en la que la cantidad de casos nuevos fueron incrementando y hoy está alrededor de un 45% y un 50%. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Este alto porcentaje en el país nos está señalando, nos está diciendo que en algo se está fallando, ¿no? Puede ser que se esté fallando en la cantidad de testeos o en los lugares a donde se están aplicando, ¿no? Y que esos lugares se identificaron como foco de contagio. Digamos, un tema que incide en el porcentaje de positividad es el cumplimiento de otro lineamiento de la Organización Mundial de la Salud, que es el rastreo de contacto. Nosotros acá lo hemos escuchado como el plan detectar. La idea o el lineamiento que da la Organización Mundial de la Salud es que se haga cada vez más testeos, es decir, que se vaya a buscar casos. Y mientras más testeo se hace, más va a bajar la tasa de positividad. Porque, digamos, y mientras más baje, más control va a tener el lugar acerca de la enfermedad o cómo se está difuminando esta enfermedad. Hoy, si yo calculé la de Río Gallegos, los promedios de los últimos 7 días, digo, del 3 hasta el corte del 3 de septiembre, de los últimos 7 días fue del 51%. O sea, estamos en más o menos los mismos valores que a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Y quiere decir que estamos viendo la punta del iceberg de esta situación, que no estamos pudiendo encontrar a dónde ir y cómo ir para que, digamos, estamos apagando el fuego, por así decirlo, ¿no? No estamos viendo un poquito más allá para poder ralentizar la propagación de esta enfermedad. Bueno, de nuevo, cerrando un poco esta charla, lo que quiero que recuerden y que es muy importante recordar es que en fenómenos complejos como que es la propagación de la enfermedad que estamos viviendo, los modelos matemáticos nunca van a ser suficientes, ¿no? La cantidad de variables sociales, económicas, culturales, hace que cualquier predicción estadística, que es un poco lo que estábamos hablando, lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Cualquier predicción estadística va a tener una variabilidad muy grande. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es aprovechar estos datos que tenemos, lo que realmente tenemos como información, incluso oficial de lo que ocurre, y analizar la situación actual. Y estas tendencias en base al estudio y a ver, que no es algo muy complejo, todos lo pueden hacer, a ver lo que nos dan estas tendencias en base a estos datos, ¿no? Entonces, como para poder concluir sobre la realidad de esta situación que nos toca vivir, es necesario, entre otros análisis, porque acá al principio lo dejé claro, no creo que sea una cuestión solamente sanitaria, es una cuestión también sociológica, digo, hay muchos factores que intervienen, pero entre otros análisis también es necesario saber qué datos ver, cómo verlos y cómo interpretarlos. Y espero que al menos esto haya dado un indicio
de cómo estamos viendo e interpretando los datos. Bueno, con esto termino y ahora sí los voy a ver. Excelente, Verónica. Te digo que bueno, hay varios comentarios acá en el chat, más que preguntas, bueno, de agradecimiento, interesante, de la necesidad por ahí que se aclare desde los entes oficiales si hay cambio o no de interpretación. Lo que pasa que Tengo una ex alumna también por acá, Dafne. también te agradece, sí, pero digo, es difícil, yo entiendo que la estadística no es una ciencia exacta, que también depende cómo cargues vos los datos, te puede dar lo que vos quieras que te dé. Bueno, eso eso sí, por supuesto. A ver, la carga, cómo se toma la información es una parte muy importante de la estadística. Digo, es todo un área de estudio y de análisis de cómo tomamos esa información. Por supuesto, cómo se toma esa información, como les dije, varía también la muestra que tengamos. Entonces, cómo se toma esa información nos va a estar diciendo si esa muestra es realmente representativa o no de la población que queremos estudiar. Se supone que en todo proceso de datos existe una metodología que está muy clara en los lineamientos de cómo tomarlo. En ese sentido, uno puede saber qué tipo de población está analizando también, ¿no? Porque, digo, me voy del tema de la pandemia y me voy quizás a otra cuestión que hizo que la estadística se fuera para abajo, que fueron los datos del INDEC hace muchos años atrás, ¿no? Bueno, esos datos del INDEC, a pesar de que todos sabemos que no eran representativos, digamos, el modelo que se estaba tomando o cómo se tomaban los datos estaba explícito. Digo, si nosotros leíamos cómo se tomaban los datos, leemos cuál es la población que se está estudiando. Si es todo, en este caso todo Argentina, o si es solamente una parte del país, o si, digo, el saber cómo se toman los datos también nos ayuda a entender qué población estamos mirando. Eso también es importante, analizar cuál es el criterio. Y esos criterios deberían estar explícitos siempre. Están en general, esto nuevamente, algo muy complicado y complejo, como lo que pasó en la Argentina con el INDEC hace años atrás, incluso estaba escrito cómo se tomaban los datos y ahí uno podía sacar conclusiones de cuál era la población que realmente se estaba analizando. Entonces Sí. también es importante saber cómo se toman los datos esos. Pensaba también, saliendo de COVID, en tema de elecciones, ¿no? Hay gente que se fue a dormir sabiendo que había ganado una elección y cuando se despertó se dio cuenta que había perdido, porque estaban cargados, ¿no? Exactamente. Bien, no sé si hay alguna consulta más, alguien que quiera preguntarle algo a Verónica. A ver, yo voy a ir leyendo lo que pusieron también, ¿no? Hay muchos agradecimientos, ¿eh? Gente que está muy contenta, muy claro todo lo que explicaste. Bueno, muchas gracias. Eh, Y de todos modos, bueno, y también si les interesa esta tablita con la que yo hice la mayoría de los datos, yo la puedo socializar y lo único que tienen que hacer es completarla para seguir analizando qué es lo que les pasa. Claro. A mí después me gustaría seguir en contacto, Verónica, porque Sí. ya te digo, con el parte de hoy, donde cambia esto de el caso confirmado no activo por tiempo de evolución, y de golpe bajamos de los 1.300 a los 700, yo no sé si la aplicación de las tablas después te permite comparar de la misma manera. Entiendo que desde hoy debería comenzar un corte nuevo y en una semana o en 10 días. Exactamente. Cada vez que cambia un criterio, tanto de esto de alta como de casos también, casos sospechosos, ahí ya tenemos una nueva muestra. Así que ahí también ya tenemos que analizar como otra vez otra parte, porque nos va a decir otras cosas muy diferentes.
Así que sí, ahora quizás empieza a armarse otra de estas curvas y ver qué es lo que sucede en esta otra curva. Bueno, hay agradecimientos, bueno, lo estás viendo en el chat. No sé si no hay ninguna consulta, yo quiero cerrar. Quiero agradecer también al sindicato de prensa que nos acompañó en esta propuesta, el sindicato de prensa de la provincia de Santa Cruz, al área de extensión, a la profesora, bueno, Gabriela Ramos, que presentamos este proyecto, y a vos, Verónica, el agradecimiento a sumarte a esta propuesta. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, gracias a todos los que se quedaron a escuchar. Y bueno, esperemos que quizás con estos nuevos criterios, más adelante, nos volvemos a encontrar y podemos ver qué es cómo estamos, ¿no? Y qué otras cosas más podemos hacer. Gaby. Bueno, nada, agradecerle a Verónica, la verdad, y a todos los que participaron, que son cosas que por ahí para los que venimos de las ciencias sociales nos parecen números, ¿viste? No, nos complica un poco, pero yo creo que Verónica fue muy clara, sobre todo para poder comprender un poco esto de cómo leer los datos, ¿no? Que a veces nos complican, pero te agradecemos, Verónica, agradecemos tu generosidad al compartir el conocimiento, y bueno, y la verdad que sería interesante que nos que podamos tener acceso a la tabla, a esta tabla. Sí, yo se la juguemos, por supuesto, para que jueguen un poco al menos. Sí, sí. No, pero el tema es para poder ensayar un poco esta lectura de los datos, ¿no? Que a veces nos complican con estas tablas que nos presentan, y reproducir cosas que a lo mejor muchas veces nos cuesta entender, pero por una cuestión lógica, o sea, no venimos del área de la estadística ni de las matemáticas. Pero bueno, la verdad que muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, bueno, a la gente del sindicato también que participó de esta actividad, y a la unidad académica, por supuesto. La conferencia la vamos a dejar grabada en la página web de la escuela, así que después en Facebook vamos a compartir el link, así que aquellos que quieran pueden compartirla con otros contactos o repasarla si hubo algún concepto que no quedó muy claro. Muchas gracias, Verónica, gracias a todos y todas por participar. Recuerden, voy a estar 2 minutos más, recuerden los que no pusieron nombre y apellido y el número de documento en el chat, así lo enviamos después a la gente de extensión. Muchas gracias a todos.